Bien, entonces, como bien saben ustedes, el simulador que yo utilizo es el simulador de OrCAD PSpice, y aquí tenemos el circuito ya armado, es el que estamos trabajando en este momento. Bien, para la simulación de este circuito hay varias formas de verlo. Primero, podríamos analizar desde el punto de vista dominio del tiempo las señales correspondientes. Para ello vamos a hacer esa primera simulación. Yo aquí ya tengo el perfil correspondiente, simplemente voy a editarlo para que vean cómo está configurada la simulación correspondiente. Y bueno, el tipo de análisis tiene que ser en el dominio del tiempo, y vamos a ejecutar la simulación hasta 66.7 milisegundos. ¿Eso de dónde sale? Bueno, eso sale de hacer la división de 1 entre 60 para obtener el periodo. Ese 60 se refiere a la frecuencia de la señal. Recuerden que el periodo de la señal es 1 entre la frecuencia. Entonces haces la división de 1 entre 60 y el resultado se multiplica por 4 o 5 para que aparezcan 4 o 5 ciclos de la señal en pantalla. Bien, yo lo puse a 66.7, si no mal recuerdo aquí da 66.66666, lo redondeé a 0.7 y creo que con eso basta. Entonces recuerden hacer el perfil de simulación correspondiente. Ustedes lo tendrán que hacer aquí en la opción nuevo perfil de simulación. Insisto, yo como ya lo tengo, solamente quería mostrarles cómo está configurado. Bien, entonces vamos a ejecutar la simulación correspondiente. Y bueno, aquí tengo la pantalla de la simulación. Ahora no tiene nada, vamos a colocarle los marcadores correspondientes. Vamos a ver que en este punto voy a colocar un marcador de voltaje, que es este punto con respecto a tierra, y voy a colocar los marcadores correspondientes en los otros componentes. Para el caso de la resistencia, tanto R1 como R2, como no están conectados directamente a tierra, entonces voy a utilizar un marcador diferencial. Entonces voy a poner un marcador diferencial para R1 y voy a colocar un marcador diferencial para R2. Una vez que ya coloqué el marcador, nos falta para C1 y L1. Ahí voy a utilizar un marcador que no es diferencial, un marcador de un punto nada más, porque recuerden que si uno de los pines o uno de los extremos del componente al cual voy a medir está con respecto a tierra, se utiliza el marcador simple, y voy a colocar el otro en ese punto. Obviamente acá en la pantalla de la simulación ya aparecieron todas las señales. Voy a cambiar las características para que las señales se vean un poquito más anchas y se pueda ver bien en pantalla. Entonces, al cambiar las características de la señal, bueno, ya se ve mejor en pantalla. Vamos a terminar con esto y listo. Tenemos todas las señales en pantalla ya bastante mejor definidas. Lo único que hice fue hacer más grueso el trazo de cada señal. Y bueno, la señal original es la señal verde. Eso se puede ver acá. Es la señal verde. Después el voltaje de la resistencia R1 es la señal de color rojo. Ya la vemos aquí. La señal del capacitor es la señal amarilla. También aquí la podemos ver. Y así, cada uno de ellos tiene su color correspondiente. Con respecto a la señal amarilla, si pueden ver, perdón, la señal verde, que es la señal original, podemos saber si las otras señales se adelantaron o se atrasaron, lo que implica en el ángulo que apareció en los cálculos de hace un momento. Entonces, podemos observar que todas las señales inician en cero. Todas. Físicamente no puede haber algo antes de cero. En los términos de un voltaje antes de T igual a 0 son meramente matemáticos. Físicamente todo tiene que empezar a partir de un tiempo estipulado, que en este caso es 0 segundos, pero conforme pasa el tiempo todas las señales se van acomodando en su fase correspondiente. ¿A qué se refiere su fase? Bueno, al corrimiento que se tiene con respecto a la señal origen, que recuerden que es la señal verde. Bien, entonces podemos observar que algunas señales, por ejemplo, si tomo en cuenta este punto, algunas señales están antes
y otras señales están después. En este caso la señal roja está antes de la señal verde, lo que implicaría un adelanto de la señal, ¿sí? Si tenemos una señal que está después de la señal verde, quiere decir que esas empezaron después, por lo tanto podríamos decir que es un atraso. Entonces, desde el punto de vista ángulo, las señales que empiezan después tienen un ángulo negativo. En este caso, todas excepto la de la resistencia R1 deberían ser negativas de acuerdo a lo que se calculó. En el caso de la señal roja tendría que ser un ángulo positivo. Si nos regresamos, si se fijan, aquí tenemos BL es negativo su ángulo, BR2 también es negativo, el voltaje en el capacitor también tiene un ángulo negativo, pero el voltaje en R1 tiene un ángulo positivo. Esto al final de cuentas sirve, lo de los ángulos, para poder decir si la señal en cuestión está adelantada o atrasada con respecto a la señal original. Ahora, eso sería desde el punto de vista tiempo. Pero si ustedes quisieran hacer la medición correspondiente para ver si sus resultados desde el punto de vista fase son correctos, entonces tendríamos que hacer otro tipo de simulaciones, que vamos a hacerlas a continuación. Aunque quizás desde este momento pudiésemos ver qué pasa con las señales si coinciden al menos en magnitud con respecto a lo calculado. Por ejemplo, voy a utilizar el voltaje de R1 nada más para ver si coincide con los cálculos. De acuerdo a los cálculos, el voltaje en R1 tiene que ser de 10.93 volts. Es la señal roja. Entonces, si nos vamos a la señal roja de esta simulación, podemos ver que efectivamente, si aquí es 8, 9, 10, 11, a lo mejor por aquí sería 10.9, 10.8, quiere decir que al menos en magnitud sí es correcto, ¿no? Y así todas las demás señales ya podríamos hacer una medición a través de esta gráfica. En cuanto a la fase, tendríamos que hacer una resta de la señal que tenemos menos, me refiero con respecto al tiempo, tendríamos que usar los cursores para ir poniendo marcadores y hacer las restas correspondientes, es decir, el tiempo en el que una señal atraviesa por 0, eso sería el tiempo 1, y después restarle el tiempo en el cual atravesó la señal de origen, que sería el 2, y hay que hacer una operación ahí aritmética para saber cuál es el desfasamiento en grados de la señal. Bien, pero para no hacer esa operación, dado que tendríamos que poner varios marcadores y llevaría más tiempo, podemos recurrir al mismo simulador para poder trabajar con una herramienta que son unas impresoras que vienen aquí en este simulador, y tendríamos que cambiar el tipo de simulación que se está realizando a una simulación de tipo paramétrica. Entonces es lo que voy a realizar en este momento. Voy a quitar todos los marcadores que tenemos aquí, todos, porque vamos a cambiar de tipo de simulación. Bien, primero vamos a trabajar con una simulación de tipo paramétrica con un barrido de corriente alterna, pero a diferencia de algunas otras que se han realizado en el curso, aquí no me interesa hacer un barrido específico de una frecuencia inicio y una frecuencia final y a ver qué pasa en el circuito. No, me interesa solamente la frecuencia de 60 Hz y qué pasa en el tiempo con respecto a la frecuencia de los voltajes que tenemos en estos componentes. Para ello, entonces, yo también ya aquí tengo un perfil de simulación creado. Yo le puse en el primero que estábamos trabajando, para mí es AC, y en el segundo es AC1, y voy a nada más editarlo para que vean cómo está configurado. Para empezar, ya no trabajamos con el tipo de análisis en el dominio del tiempo. Ahora estamos en un análisis de tipo AC Sweep Noise. ¿Y esto para qué? Precisamente para que hagamos el cálculo exacto de cuál es la magnitud y ángulo de cada voltaje que tenemos en los componentes. Dentro de este cuadro que dice AC Sweep Type, vamos a colocar el inicio de la frecuencia como 60 Hz, el final de la frecuencia como 60 Hz, y nada más nos interesa un punto. ¿Por qué? Porque nada más queremos saber qué pasa en 60 Hz. No me interesa saber
qué pasa a 30 Hz o a 1 kHz. No, nada más me interesa saber qué pasa en 60 Hz. Entonces lo voy a colocar así como tal y simplemente le voy a decir OK. Para ustedes, si no tienen ese perfil de simulación, lo que tendrían que hacer es hacer una nueva un nuevo perfil de simulación y configurarlo de acuerdo a lo que acabamos de ver. Ahora bien, vamos a utilizar un nuevo componente que se llama vprint. Y hay dos tipos. Hay un vprint 1 que es de una terminal, se logra ver aquí el simbolito, y hay otro que es vprint 2. Y ese tiene dos terminales. Obviamente eso es para trabajar un voltaje que sea de tipo diferencial o un voltaje de tipo nodal, que es con respecto a tierra. Entonces vamos a trabajar primero con un vprint 2 para que podamos ver cuál es el voltaje en la resistencia R1. Entonces voy a colocar un vprint 2 y lo ponemos aquí arriba. Antes de eso, fíjense que también voy a hacer algo para poder hacer la identificación de los nodos en los cuales estoy conectando esos componentes. Perdón, esa impresora. Entonces voy a colocar con esta herramienta, aquí esta que estoy señalando en este momento, que sirve para poder ponerle un apodo o un alias a una línea de nuestro circuito, ¿sí? A la primera se me ocurre ponerle Bin, así, y lo voy a colocar en este punto. Fíjense que conforme lo acerco a la línea, al acercarlo a la línea aparece el nombre del nodo y automáticamente ese nodo quedaría con ese nombre o esa línea. Entonces lo podemos poner arriba o a un costado. Fíjense que una de las líneas como que cambia de color, entonces lo voy a dejar en ese punto. Y a este otro lado le voy a colocar otro nombre, o otro designador, o otro alias, o otro apodo, como le quieran ustedes llamar, y le voy a colocar el nombre BC, que sería el voltaje del capacitor. Podría yo colocarlo aquí, o acá, daría lo mismo, ¿no? Entonces lo voy a colocar en ese punto, y ahora sí, vamos a empezar a trabajar con el vprint. Voy a conectarlo como tal y voy a colocarlo así en este punto. Ahora bien, hay que configurar a esa impresora. Vamos a llamarle impresora. Voy a darle doble clic. Si a ustedes les aparece así en esta posición, basta con que en esta esquinita le dan doble clic para que aparezca en forma vertical. Fíjense, le doy doble clic, se pone en horizontal, doble clic y en forma vertical. Vamos a activar ciertas características de este componente. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la propiedad AC y vamos a colocar Yes. Después también al que dice Mag, que sería magnitud, también le vamos a poner Yes. Y al que dice Fase, también le vamos a poner Yes. ¿Qué significa? Que vamos a activar un análisis de corriente alterna y que nos interesa que esa impresora nos dé la magnitud y la fase de la señal con respecto a la señal original. Después de eso vamos a darle save. En el caso mío, como ya le quité el cuadro de diálogo para el mensaje, no aparece un mensaje de advertencia. A ustedes les va a aparecer un mensaje de advertencia. Le van a decir que sí quieren hacer los movimientos o las modificaciones, y ya una vez que hayan guardado ya pueden cerrar esa ventana. Bien, ahora basta con que volvamos a hacer la simulación. Fíjense que no cambié la fuente, aunque también pudiese haberse usado una fuente de tipo VAC. Esa fuente de tipo VAC no tiene tanto el voltaje de offset ni el voltaje de no tiene la frecuencia ni el voltaje de offset, tiene nada más la amplitud y el valor de CD, de CD. Entonces ahorita no modifiqué, que dejé exactamente la misma fuente y también puede funcionar. Entonces voy a hacer la simulación correspondiente. Y en la simulación ahora noten que en la parte inferior ya no trae el tiempo, trae la frecuencia. Y tenemos nada más tres valores: 30 Hz, 60 Hz y 90 Hz. Aunque se puede llegar a hacer la gráfica correspondiente aquí, que sería un punto nada más solamente,
mejor nos vamos a ir a otra característica que nos permite Spice. Vamos a irnos al menú View. En el menú View vamos a utilizar la opción Output File y vamos a observar qué es lo que aparece en esta pantalla. De hecho, la traducción, vamos a llamarlo así, de nuestro circuito que tenemos en el esquemático es todo esto que están observando. De hecho, en algún momento les dije que para simular en PSpice hace muchos años se tenía que generar todo este archivo a mano. Ya después salieron los entornos gráficos de desarrollo y bueno, obviamente se facilitó mucho para el usuario hacer las simulaciones. Pero me va a interesar particularmente ver una característica que viene aquí en pantalla. Y la característica que vamos a buscar está en la parte final, en una parte donde dice Freq. Aquí lo voy a señalar. De hecho está casi hasta el final del archivo que estamos viendo. Y aquí vamos a fijarnos que dice Freq y está señalizando a los puntos BIN y BC, es decir, esto sería el resultado de la impresora que colocamos en paralelo con R1. Y si notan, aquí claramente dice que a una frecuencia de 60 Hz, fíjense que aquí tiene un más 0,1, es decir, este es el exponente a la -1, bastaría con recorrer este punto hacia la derecha. Aquí nos está diciendo que estamos a 60 Hz. El voltaje específicamente de ese componente es de 10.94 volts. Aquí igual está recorrido el punto, está E a la +1. Habría que recorrer este punto a la derecha y obtenemos los 10.94 volts con un ángulo que sería en la fase, con un ángulo de 15.50 y son positivos, ¿sí? Ahora, noten también que aquí tenemos un exponente a la +1, lo que implicaría que este punto lo tendríamos que recorrer hacia la derecha. Entonces, esto sería un ángulo de 15.50. Entonces recuerdan 10.94 con 15.50 y si notan aquí está 10.93, es más o menos similar, con 15.49. Podemos observar entonces que mediante la simulación llegamos a un resultado casi idéntico de lo que se calculó desde el punto de vista matemático. Entonces, insisto, aunque podríamos colocar aquí en nuestra gráfica inicial, podríamos colocar el punto específico que nos está diciendo la magnitud y el ángulo, pero no es tan ilustrativo porque solamente encontraríamos un solo punto en toda esa gráfica tan grande que está. Obviamente esa parte no nos sirve, nos serviría más las gráficas senoidales para ir viendo cómo se está comportando en el tiempo esta señal. Si estamos analizando el fasor correspondiente, pues bueno, tendríamos que trabajar con estos componentes que son los vprint. Son bastante útiles para este tipo de análisis. Bueno, voy a colocar los demás componentes para poder ver qué pasa o dónde encontraríamos los demás resultados. Voy a colocar entonces un vprint 1 para que vean cómo funciona el vprint 1. Solamente colocaríamos esa parte ahí, o voy a cambiar de lugar hacia esta parte, al lado izquierdo, y voy a conectarlo en ese punto. Ahora recuerden que solamente tiene una terminal porque vamos a medir un componente en el cual uno de sus puertos o una de sus conexiones es respecto a tierra. Damos doble clic sobre el componente. Recuerden, si a ustedes les aparece en forma horizontal, basta con que den clic en esta parte para que se haga hacia una forma vertical. Hay que hacer doble clic en este cuadro. Vamos a activar el análisis de corriente alterna. Vamos a activar lo que corresponde a la magnitud de la señal que estamos buscando, y vamos a colocar también yes en donde dice fase. Recuerden, tenemos que modificar AC, mag y fase. En los tres debe decir yes.
Aquí yo estoy dando clic derecho sobre ese punto, sobre esa pestaña, para poder guardar los valores, y después simplemente ya me salgo de esa ventana. Nuevamente voy a hacer la simulación para que vean qué es lo que sucede y dónde aparecerían los valores. Insisto, aquí en esta gráfica podríamos colocar algo, no sé, se me ocurre agregar un trazo, y en ese punto ya podríamos ver qué sucede. Pero mejor me voy al archivo de salida, Output File, en el menú View, y nos vamos hasta la parte final del archivo. Y noten que ahora ya tenemos dos. Tenemos el primero de hace un momento que habíamos calculado, que habíamos visto, perdón, pero ahora ya tenemos otro que dice BM, que es BC. Fíjense que le puse nombre a las líneas para que aquí aparecieran esos alias. Si no, aquí aparecerían los nombres de los nodos correspondientes, y es más difícil estar buscando qué identificador tiene cada una de las líneas que están en el circuito. Por eso es que se agregan alias o apodos a las líneas que estábamos utilizando hace un momento. Entonces aquí recuerden que en el nodo BC, que recuerden que lo único que se hizo fue colocar el nombre correspondiente. Todo esto, recuerden, desde el punto de vista nodos, es un solo nodo al cual le puse el nombre BC. Entonces, por eso es que aparece ese identificador en el archivo. Y tenemos que en el capacitor tendríamos un voltaje a una frecuencia de 60 Hz de 3.26 volts con un ángulo de menos 63.53. Nuevamente aquí aparece un E a la más 0,1, que quiere decir que este punto lo tendríamos que recorrer a la derecha y obtendríamos un ángulo de menos 63.5. Entonces, recordando, 3.26 con 63.5, y buscamos qué había dado por acá. Aquí da 3.25, muy cercano, y con un ángulo negativo de 63.52, bastante cercano a lo que estábamos buscando acá. ¿Qué pasaría si pusiéramos unos marcadores acá del tipo de voltaje y demás? A ver, vamos a experimentar. ¿Qué pasaría? Necesitaría primero regresarme, volver a hacer la simulación, perdón, para que aparezca de forma rápida. Y noten que en ese punto me está dando un voltaje, pero solamente me da una pequeña marca. Voy a hacer un zoom en esta parte para que podamos ver. Voy a mover la pantalla. Es más, hasta podemos usar aquí, hay un zoom personalizado. Podemos utilizar ese zoom a un área y solamente a esta parte. Y entonces ahí podríamos ver la magnitud, pero no nos da la fase como tal. Podríamos usar ciertas funciones agregando un trazo, pero insisto, si ustedes ponen esto en un reporte, pues no es tan significativo porque solamente está marcando un punto. Y para un punto mejor utilizamos la información que nos da el archivo de salida. Entonces aquí solamente nos está dando la magnitud, pero si hay formas agregando un trazo aquí en AddTrace y utilizar una de las funciones que tiene ahí específicamente para que nos dé la fase de una señal en particular. De hecho, aquí en la parte inferior, fíjense que aquí dice BC. Entonces, si no nos gusta eso, bien podríamos utilizar aquí, y lo voy a hacer nada más para que vean cómo funciona. Vamos a agregar un trazo, y de estas funciones hay una que dice P, que aquí está. ¿Y de quién queremos ver la fase? Queremos ver la fase de BC que tenemos acá. De hecho, para eso sirve también colocarle alias a las líneas de conexión entre los componentes o a los nodos. Entonces simplemente voy a seleccionar esa parte y le voy a decir OK. Vamos a ver qué aparece. Y si notan, aquí aparece igual un punto, y del lado izquierdo ya aparece una escala, pero ya está en grados. De hecho dice degree, por eso tiene una D. Y podríamos hacer un zoom a esta parte nada más. A ver, permítanme un momento. Ahí está. Voy a hacer un zoom nada más a este pedazo. Y fíjense que a pesar de que pues sí podemos ver qué es lo que está sucediendo en ese punto, porque recuerden que la simulación solamente fue un solo punto, pues podríamos llegar a la conclusión en esta medición también de ver que el ángulo es de 63.5 más o menos.
de acuerdo a lo que tenemos en la escala del lado izquierdo. Podemos seguir haciendo zooms en esa parte nada más para ver que efectivamente estamos entre 63.4 y 63.6 y podemos seguir haciendo más y más zooms. Pero si ustedes pasan esta gráfica, pues a mí desde mi muy particular punto de vista se me hace muy demasiada gráfica para un solo punto en el espacio, ¿no? Entonces por eso es que se opta por utilizar mejor el archivo de salida. ¿Para qué? Bueno, me voy a regresar al archivo original. Esto ya vimos que lo podemos obtener tanto en ángulo fase y magnitud, ya sea en el gráfico que tenemos aquí o desde el archivo de salida de OrCAD. Me regreso y entonces lo que hice, de hecho aquí está, ya está la simulación con los nombres de cada uno de los puntos donde coloqué todos los marcadores, todas las impresoras de voltaje, y hice una comparativa. Es decir, resumiendo lo que se calculó con los que simuló, hice unos cortes de pantalla, solamente unos recortes, para ir viendo si coincidían los valores o no. Y entonces, para el voltaje en R1, pues pueden ver que lo calculado, y eso ya lo vimos hace un momento, coincide con lo simulado. Para el voltaje en el capacitor también. Para el voltaje en la resistencia no lo habíamos hecho. Podemos ver que desde el punto de vista calculado la magnitud es 2.58. Aquí vemos que es 2.6, muy cercano. Y el ángulo es de menos 100.53. Aquí tendríamos, si notan, tenemos E a la más 2, quiere decir que tenemos que recorrer el punto 2 posiciones a la derecha, y entonces tendríamos 10.5. Creo que es bastante claro que sí sí coinciden los valores. Y en el caso del voltaje en el inductor, tendremos aquí 195, aquí tenemos 1.95, acá tenemos 1.96, y el ángulo es de menos 10.53. Acá nuevamente tenemos un corrimiento del punto, tendremos que recorrerlo a la derecha, y vemos que tiene menos 10.55. Como pueden ver, entonces el simulador también nos ayuda bastante a obtener los valores exactos tanto de magnitud como del ángulo del circuito. También podríamos expresarlo en términos de esto. De hecho, es el mismo circuito. Aquí los marcadores los dejo puestos con los colores correspondientes para saber cuál es la señal en color que tenemos en este punto. Entonces, ya si se quisiera dar más detalles y hacer a mano, vamos a llamarle así, el cálculo del ángulo de fase, bueno, tendríamos que colocar marcadores en cada una de las señales, obviamente después de un ciclo, porque todas empiezan en 0 y ahí no podíamos hacer la medición. Tiene que ser del ciclo 2 en adelante, colocar marcadores en cada una de las señales en donde están cruzando por 0. Y entonces hacer las restas de los tiempos y después hacer la transformación de tiempo a grado. Pero bueno, ya vimos que a pesar de que sí se puede hacer desde el punto de vista matemático, aquí dentro de la misma gráfica no lo hice porque OrCAD tiene esta opción para poder saber cuál es el ángulo y la fase de una señal en particular. Pues bien, esto fue lo correspondiente a un análisis fasorial de un circuito. Espero que haya sido útil, espero que les ayude a poder realizar muchos más ejercicios parecidos a estos. Recuerden que la única diferencia de lo que se está realizando es que en vez de utilizar números reales, estamos utilizando números complejos. Todo lo demás, divisor de voltaje, divisor de corriente, mallas, nodos, Thevenin y Norton, todo eso es la misma teoría. La única diferencia es que estamos manejando números complejos. Todas las demás habilidades de saber cómo reducir resistencias, que en este caso sería reducir impedancias, cuando están en serie, cuando están en paralelo, si los puedo juntar, etcétera, pues obviamente sigue siendo lo mismo. La única diferencia es el tipo de números que estamos manejando. Obviamente cuando se trabaja en mallas y nodos sí se complica un poco, porque ahora si usan si utilizan números complejos, no todas las calculadoras permiten
hacer sistemas de ecuaciones con números complejos, y en su defecto se tendría que usar determinantes o algún método para poder calcular todo lo que son corrientes de mallas o voltajes de nodo. Y allí sí se complicaría un poco, pero desde el punto de vista trabajo que hacer, ¿no? No tanto por la parte del concepto, sino el hecho de hacer las operaciones con números complejos. Pues bien, eso es todo en esta ocasión y nos vemos hasta el siguiente video.